Buenas tardes. Vamos ya a empezar la primera mesa de la tarde, que hace la mesa número 5 de este segundo día de jornadas. Y vamos a dar la bienvenida a Carlos Leáñez Aristimuño, venezolano, que vive en las Islas Canarias. Nos da mucha envidia, sobre todo hoy con esta lluvia, que va a ser el moderador de esta mesa que se titula Héroes y Santos, Centinelas del Futuro. En la mesa está Marta Vera, que es cónsul honoraria de España en El Paso, que viene desde los Estados Unidos. Nuestro querido amigo Carlos Cremades, director de la Real Academia de la Mar, y Adelaida Sagarra Gamazo, que viene de Burgos y es profesora titular de Historia de América. La mesa va a ser moderada por Carlos Leáñez Aristimuño y se titula Héroes y Santos, Centinelas del Futuro. Con todos ustedes. Bueno, dado que las presentaciones las damos por hechas de las que acaban de hacer, entonces yo me voy a ir directamente al fondo del asunto, ¿no? Yo no sé si ustedes saben que a Cristóbal Colón lo llamaban el almirante de los mosquitos. Yo quería comenzar llamando la atención sobre este hecho. No sin antes, por supuesto, agradecer, a López Lee Films, a José Luis, a Beatriz, Unidos por la Historia, y por supuesto a la Fundación Rafael de Pino y a todo el equipo de esta fundación. Pues miren, yo venía diciendo que Cristóbal Colón lo llamaban el almirante de los mosquitos. Y esto, ustedes dirán que tiene que ver esto con los santos y los héroes, y ya van a ver por qué. Cuando hace unos años yo estaba montado en un ferry que iba del oriente, la isla de Margarita, hacia el centro, el puerto que sirve a Caracas, La Guaira. Y desde el ferry yo veía la costa y veía un lugar impenetrable, es decir, una vegetación súper densa, algo de difícil acometida. Y me preguntaba, ¿qué tenían en la cabeza estas personas que sí acometían eso? Es decir, sin ninguna noción de a dónde iban, sin ninguna noción de lo que les esperaba, sin embargo, acometían ese territorio. Quiero decirles que, por experiencia propia, en ese territorio costeño, a las 6 de la tarde se levanta un enjambre de mosquitos que es capaz de devorar a cualquiera. Y si a usted se le ocurre más o menos penetrar aquello, se va a encontrar con una legión de insectos de todo tipo, múltiples reptiles, culebras. Y yo, que por experiencia propia ya conocí estos hechos, también me preguntaba, ¿cómo es posible que esta gente acometiera estos territorios tan extremadamente hostiles? Porque la gente tiene una imagen de postal, vacacional, que no tiene nada que ver con lo que ellos encontraron, que fue una naturaleza extremadamente hostil y unos habitantes relativamente exiguos, poca densidad, pero que con frecuencia eran extremadamente hostiles y en todo caso absolutamente incomprensibles. Es decir, básicamente, desde un punto de vista de alguien que desembarcaba en esas tierras, unos marcianos. Había que dilucidar su verdadera naturaleza. Entonces, ¿a qué viene cuento esto? ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros tenemos que interrogarnos qué había en la cabeza de esas personas. Y tenemos que entender que muchos de ellos eran héroes y santos. Y que fue el horizonte de heroísmo y que fue el horizonte de santidad lo que les dio la fuerza para acometer una empresa tan
absolutamente a priori como insensata, ¿no? Otro pequeño inciso que quiero hacer, que recientemente estaba viendo una serie sobre el viaje del Cano. Y hay un momento en que Magallanes está enfilando hacia el sur con toda la tripulación, y hay un momento en donde él penetra ya en aguas de las cuales no hay mapa, sobre las cuales no hay ningún conocimiento, y se meten en esa boca del lobo. El mar cada vez más feroz, el clima cada vez más frío. ¿Cómo hacían? ¿Qué tenían en la cabeza? Hay gente que piensa que esto es fruto de una ambición y una codicia sin límites. Y yo con toda franqueza no puedo concebir que esto sea así. Yo pienso que una persona que esté animada solo por la ambición y la codicia, tras 3 tardes de mosquitos a las 6 de la tarde, con el cuerpo descubierto, dice, mira, yo no vine aquí para esto, búsquenme un bote para regresar cuanto antes. Yo creo que la tesis de la ambición y la codicia sin límites debemos descartarla. Es irreal, es irreal. Lo real es ese marco mental que permitía ese heroísmo, esa santidad. ¿En qué marco se da esto? Yo pienso que, yo estaba pensando, cuando se habla de conquista, que en realidad lo que le dio España a América fue un gran abrazo. España abrazó a América y fue un abrazo fecundo, fue un abrazo espléndido. Y básicamente, quiero decir rápidamente algo que he dicho muchas veces, pero es que me parece que vale la pena volverlo a traer a colación. La generosidad de España fue ilimitada. Entregó lo que más valoraba, su Dios. Entregó su sangre mediante el mestizaje y en 60 años, 50, 60, 70 años, fundó la red de ciudades hispanoamericanas con una cantidad de rutas marítimas y terrestres increíble. Yo pregunto, ¿eso solo es posible con el combustible de la ambición y la codicia? Con toda franqueza, no lo estimo posible. Cuando uno ve los medios técnicos disponibles y las ejecutorias, es algo tan desmesurado que tiene que haber un combustible muy especial, único quizás en la historia. Y yo pienso que ese combustible alejaba al liderazgo y hacía que ese liderazgo empujara al resto a abandonar los horizontes típicos de cualquier existencia humana, que son esencialmente, la mayoría de las veces, la mediocridad. Ese marco de grandeza del imperio español, ¿de dónde surge? ¿Qué es lo que lo anima? ¿Son unas grandes ideas como la Ilustración? No, yo pienso que lo que animaba ese marco de heroísmo, de santidad, que llevaba a estas personas a trascender su ego, a sacrificarse por algo mayor, tiene que ver con un catolicismo triunfante. Un catolicismo triunfante que es vivido a fondo, a plenitud. Un catolicismo que tiene un sentido de misión absolutamente extraordinario. Se ha enfrentado al Islam, se enfrenta al protestantismo, se enfrenta a los paganos en América. En este contexto, la potencia de la fe es a fondo. Es a fondo, es algo que nosotros, hombres descreídos de esta época, nos cuesta pensar que haya podido haber algo tan, unos vientos que soplaran las velas del alma de tantos hombres de manera tan intensa, tan absolutamente extraordinaria. Pienso que hay que hablar de un catolicismo triunfante y de un catolicismo español, y pienso que la especificidad del catolicismo tiene que ver con el hecho de que, contrariamente a otras versiones, en el catolicismo el hombre tiene la inmensa oportunidad
de colaborar con la obra de Dios. El horizonte de colaboración posible de los seres humanos con la obra divina, pienso modestamente que fue uno de los combustibles más extraordinarios que explican esta ejecutoria que es para mí incomprensible desde otros puntos de vista. Bueno, para hablarnos concretamente de héroes y santos, entonces tenemos a Marta, tenemos a Carlos, tenemos a Adelaida, que nos van a estar hablando de Sor María de Jesús de Ágreda, Marta. Carlos nos va a estar hablando de Pedro Menéndez de Avilés, pero también haciendo unos toques referidos a Alvar Núñez de Cabeza de Vaca y Hernando de Soto. Y Adelaida nos va a estar hablando de Fray Junípero. Entonces, si les parece, comenzamos con Marta. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos, por la introducción. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Muy bien. Primeramente, le quiero dar las gracias a la Fundación Rafael del Pino y a mi querido amigo José Luis López Linares, que por unas oraciones, él entró a la vida de María de Jesús de Ágreda. Hace 2 años me dijo, te tengo que entrevistar. Vi que has estado hablando de Sor María de Jesús de Ágreda y empecé a llorar. Dijo, ¿qué pasó? Y le dije, bueno, yo he estado yendo a visitar a Sor María desde 2015. En 2018 fui y canté un musical sobre la vida de Sor María de Jesús de Ágreda. Y las monjitas me preguntaron, nos gustaría que nos ayudara a difundir su historia al mundo, porque nadie sabe que ella evangelizó a los indios de las Américas. Y dije, pues vamos a rezar. Nos pusimos a rezar y en 2022 viene José Luis y me pide esto, que para mí fue algo muy importante, porque en esta tercera película va a estar Sor María de Jesús de Ágreda. ¿Qué pasó con estas personas que venían? Era la fe que los trajo, una fe tan profunda que ellos realmente creían que Dios estaba con ellos y que iban a vivir una vida para ser el ejemplo para esos indios que tenían que evangelizar. A ver si ya podemos empezar La presentación. la presentación. ¿Se ve? Ok. Yo todavía no la Aquí veo. no sé, yo tampoco. No se ve por aquí. Por aquí no se ve. No. Ok. Ok, pues vamos para atrás. Ok, vamos a ver por aquí. ¿A dónde le ponemos esta cosa? Ok, aquí está el principio. Ok, Sor María de Jesús de Ágreda, ¿quién fue ella? Ella fue una mística desde la edad de 4 años, cuando empezó a leer y a escribir, y le preguntan sus padres, ¿cómo aprendió? Y dice, mis ángeles me enseñaron. Tengo 6 ángeles de la guarda. Para el tiempo que tenía 8 años, ella dice que quiere ser monja. En ese tiempo su madre tiene un sueño y este sueño le dice algo, Dios, tienes que convertir tu casa en convento y los hombres se van a hacer monjes y ustedes se quedan de monjas. Ella le dice a su esposo y su esposo le dice, ¿qué? ¿Estás loca? Y después de un tiempo, él tuvo un sueño que también le pedía la misma cosa. Y habla con su esposa y dice, nosotros nos conocimos muy niños y nos conocimos porque teníamos una fe en Dios
que era tan profunda que nosotros queríamos encontrar una pareja que quisiera a Dios tanto como el otro. Se casan, tuvieron 11 hijos, de los 11, solamente 4 vivieron. Uno de ellos era Sor María de Jesús de Ágreda. Bueno, ya para el tiempo que convierten la casa en un convento, entonces, como a los 10 años, la mamá se mete de monja con la otra hermana y luego los hermanos y el padre se van a Burgos. Y ella empieza a estudiar. A los 18 años, ella gradúa de monja y rezando en el coro, estaba allí rezando, le entra un trance profundo y empieza a levitarse, que las monjas estaban sorprendidísimas de que esto estaba pasando. Bueno, empieza a correr la palabra y empieza a venir mucha gente a la iglesia a verla levitar. Y el padre le dice, ¿sabes qué? Tienes que parar de levitar. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo le haces? Y ella les dice, bueno, yo no estoy haciendo nada, solamente entrando en oración muy profunda. Y le dice, pues tienes que rezar que eso pare. Bueno, ella dice, por obediencia lo haré. Empieza a rezar. Y al poco tiempo, ella se preocupa mucho por su padre y sus 2 hermanos. Y piensa que se van a llevar al padre y a los 2 hermanos a las Américas, a evangelizar a los indios. Y ella estaba muy preocupada y tenía miedo que los fueran a matar. En eso ella se pone a rezar, reza por su padre y sus hermanos. ¿Y qué pasa? Entra en un trance y en el trance ella siente que Dios la carga en sus manos al nuevo mundo. Ve el mundo, ve el sol, ve la oscuridad de la noche, ve la luna. Entonces llega al nuevo mundo. Y Dios le dice, estas son mis criaturas que yo creé como a ti. Y los amo tanto como a ti. Dice que en ese tiempo le entró un fervor de amor para los indios. Y que ella supo, pues Dios le dijo, quiero que estén en mi familia. Ella sabe que eso quiere decir que los necesita evangelizar. Necesitan bautizarse para estar en la familia de Dios. Así que ella empieza a ir a viajes más rápido que un aeroplano, más rápido que SpaceX. Y empieza a ir al Nuevo Mundo y se encuentra con indígenas, con indios de muchos diferentes tipos. Así que conocemos a Sor María de Jesús evangelizando a los indios. Sabemos que escribió la mística Ciudad de Dios y también sabemos que era asesora al rey Felipe IV. Okay. So ella vivió su vida evangelizando a los nativos de 1620 a 1624. En ese tiempo ella visitó a muchas tribus, no nomás a uno. Visitó a lo que ella le llama chillescas, chambuzos. Y estos son los, a ver si encuentro mis chambuzos aquí.
Estas son visitas al convento. Aquí está la lista de los indios. Que tenemos los piros. Bueno, en El Paso, Texas, tenemos tribus de piros que se vinieron de lo que ahora conocemos como Albuquerque, Santa Fe, que vinieron a estar en El Paso en 1680, porque se vinieron después de una revuelta horrible. También vio Chillescas, Chambuzos, los Yumanas, los reinos de los Fidas, reino de los Yumanos, reinos de Nuevo México. ¿Y qué era Nuevo México? No era lo que nosotros pensamos que es Nuevo México ahora. Era Nuevo México desde, ¿dónde? Valle de Allende hacia las Californias, Arizona. ¿Y dónde están estos indios? Porque noten el último tribu, Hopi. ¿Dónde viven los Hopi? ¿No saben? En Arizona. Hay muchas personas que dicen, no, Sor María se apareció aquí y no más aquí, en Texas. Aquí se apareció. No. Y en Arizona, la historia de los Hopi es muy interesante, porque ella pudo evangelizar a muchas tribus, menos a los Hopi. Ellos tienen una leyenda ahora que dicen que ella los estaba tratando de evangelizar y bueno, ellos no querían ser evangelizados, así que la mataron. Pero al matarla, ella se levanta, se quita la tierrita y se va al cielo. Sí, eso todavía lo cuentan. Entonces, eso es súper importante y muy interesante, porque esos tribus todavía hablan de ella. Vamos a ver, ¿dónde se apareció ella? Ella se apareció por Arizona, Texas, Nuevo México. Y en mis estudios no era la Gran Quivira de Nuevo México que conocemos ahora, porque esa Gran Quivira nomás era una vez, o un grupo de indios que les había aparecido. Ella se apareció en la Quivira de Coronado, que fue desde Arizona, Nuevo México, Texas, México, Kansas y Oklahoma. Sí, en muchas partes. Más de 500 veces se apareció. ¿Y cómo sabemos? Porque tenemos pruebas de ella en los, ¿cómo se dice? Bordados que ella hacía, porque eran animales y flores que solamente se veían en los Estados Unidos. Pues lo que ahora llamamos los Estados Unidos, pero en esa zona desértica crecían unas flores que ella bordó, unos pájaros que se llaman roadrunners. No sé si aquí tienen correcaminos. Pero ella los empezó a bordar. Y bueno, aquí está en su ataúd, su cuerpo no sea, ¿cómo se dice? Está incorrupta. ¿Quién ha ido a Ágreda? ¿Quién conoce su historia? Sí, ok. Han ido y la han visto. Bueno, todo lo que ella escribió es verdad. Yo estoy traduciendo el libro el 5º volumen de La mística ciudad de Dios, que son las preguntas que le preguntaban la Inquisición, porque estaban pensando o que está loquita o que está del otro lado, ¿verdad? Como dicen, the dark side. Sí, el lado oscuro. Pues eso ellos no querían. Le preguntan las preguntas, ella contesta todo, dice lo que vio, dice cómo vino
Y dice, lo que no sé es si era yo o un ángel que había venido en mi lugar, porque yo estaba en mi celda. Yo nomás estaba orando. Eso es algo muy importante, que ella sin salir de España pudo evangelizar a los indios. Cuando los evangelizaba, ¿qué hacía? Les decían, lleven una cruz de yuca, con las flores de yuca, y vayan a la misión. Pues, ¿dónde estaba la misión? En lo que hoy es afuerita de Albuquerque. ¿Saben dónde está allí? Sí, afuerita de allí, en el pueblo de Isleta. Bueno, Isleta todavía no estaba allí, era la misión. Y se mudaron muchos de los indios a estar donde ella estaba. En Texas, ¿qué es la historia de Texas? Estos son indios Caddo. Los Caddo decidieron que se iban a, cuando ellos mueren, se ponen el manto, o les ponen a los muertos el manto de Sor María y los entierran con el manto del mismo color, azul, que trae Sor Vianney. Eso es lo que ellos hacen. Y lo han hecho desde que se les apareció. Hay una leyenda del Blue Bonnet, que Blue Bonnet es una flor como capuchina azul, que dicen los indios que donde su manto tocaba el suelo, crecían estas flores. Esta flor es la flor de Texas. Allí tenemos apariciones y ahorita les voy a enseñar lo que está pasando. Ok, también aquí están otros bordados, la cruz que ella llevaba. Nos vamos a ir rápido para el Camino Real de Tierra Adentro, que es el Vaticano está viendo este Camino Real como una vía santa y le van a poner la vía de Sor María. Así que eso es algo hermoso también. ¿Cómo sabemos que ella se bilocó? Pues tenemos historias de los indios, petroglifos y pictogramas. Les voy a mostrar unos. Hace 2 años me llamó esta enfermera que está a mi derecha y ella me dice, ¿tú eres la persona que estudia Sor María de Jesús de Ágreda? Le dije, sí. ¿Eres la experta de ella? Pues sí. Y me dice, necesitamos que vengas a buscar a un padre, a un monseñor, que él dice que ha visto unos petroglifos en Texas, en Post, Texas. Bueno, este otro señor es radiólogo y es decano de su iglesia. Él también habló conmigo y me dice, tienes que hablar a Texas Tech porque ese monseñor fue un capellán de la escuela de medicina. Bueno, llamé, lo encontré, ya se había retirado y me dice, sí, tengo unos petroglifos. Ok, vamos a ver esos petroglifos. Y tuvimos que entrar aquí abajo de esa piedra, que no era nada fácil. ¿Qué más nos contó el monseñor? Que en 2014 el Papa Juan Pablo le dijo, mira esta carta. Es una carta de Fray Benavides. Fray Benavides era el padre que estaba en las misiones de Isleta cuando llegaron todos estos indios con la cruz de yuca, con flores. ¿Y qué hicieron los indios después que se bautizaron? Fueron y lo enterraron en el pueblo de Abo. Todos se juntaron allí y lo enterraron. Pues el monseñor lo encontró y lo mandó al Vaticano. Así que está en el museo, el Departamento de Arqueología y Antropología en el Vaticano. Estos eran los petroglifos que él vio. Me dijo, ¿es este petroglifo? Le dije, no. Ese se me hace que lo hizo algún gringo, porque está muy perfecto. Y después le dije, mira ese.
esa es Sor María de Jesús de Ágreda. Me dice, ¿cómo sabes? Y le mostré que es la cruz con Sor María, que es un pictograma que está afuera de San Angelo. Esto se llama Paint Rock, en Texas, donde los indios la pintaron aquí, la pusieron color para que se viera más las figuras. Marta, tenemos 2 minutos. Ok, 2 minutos, muy rápido. ¿Qué ha pasado? Encontraron un murillo en Austin que alguien iba a tirar porque no lo querían y no sabían qué era. Este está de venta. ¿Qué más? Inspiraciones de arte en retablos, en pinturas de Luis Sotero, en pasteles de Adrián Rivas. ¿Qué más? El musical, que fuimos a cantar en el Vaticano 2 veces, en Madrid, en Toledo y en... ¿Dónde más fuimos? Ágreda, sí. Y ya terminó mi intervención. Una cosa más, esta pintura que lo hizo George Salas, lo comisionó el National Park Service, el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos, para ponerlas en las Salinas Pueblo Missions, que es donde está el pueblo de Abo, donde encontraron la cruz. Así que hasta la nación de los Estados Unidos la reconoce. Y esto apenas fue en febrero que yo fui a dar una charla sobre ella. Así que, ¿es verdad o es mentira? Es verdad. Sí, así que si tienen oportunidad, visiten a Sor María. Bravo. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Bueno, toma ahora la palabra Carlos Cremades. Adelante, Carlos. Bueno, simplemente empiezo por decir que tratar de Pedro Menéndez de Avilés, de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca y de Hernando de Soto en 20 minutos no es Misión Imposible 6, no sé por qué película van, sino 7, 8 o 10. O sea, es absolutamente imposible y lo único que haré será dar algunos hechos que permitan ver un poco la punta del iceberg de la grandeza de estos héroes, ¿no? Y estamos en la zona de Finisterre, en 1544, y un famoso corsario francés, Jean-Alphonse de Saint-Onge, se acerca por allí. Las racias de estos corsarios eran relativamente frecuentes, demasiado frecuentes, ¿no? Apresa 18 barcos y ¡boom! Como nadie le molesta, se los va llevando a todos hacia La Rochelle. Bien, pero este aquí que hay un asturiano por ahí de 24 años que dice que eso no puede ser. Va persiguiendo, pero le llevan mucha ventaja y el pirata Saint-Onge entra en La Rochelle con su comitiva de éxito, etcétera, etcétera, pero allí le sigue este asturiano, entra por allí, localiza el barco de Saint-Onge, salta a su barco, se pone en lucha personal con él, lo mata, libera 5 barcos y se va para allá. Esto no es una novela de César Pérez Reverte, no, eso sucedió en el 44 y es la realidad. Pequeña. Podríamos contar unas cuantas así de rescates de novias a las que en la ría de Vías se las llevan y tal. Bueno, eso sería una novela. Empezaron a él. Pero como no tenemos tiempo, no podemos ir por ahí. Pero bueno, sí que decimos que su fama llega a ser impresionante, tanto es así que es nombrado capitán general y es el que, de alguna manera, protege el viaje del futuro Felipe II hasta Southampton para casarse con la reina de Inglaterra, con María Tudor. Y de aquí, tras este pequeño preámbulo, nos vamos a la Florida, que es de lo que se trata de hablar hoy, ¿no? Florida. La Florida había sido un territorio muy esquivo para los asentamientos españoles, desde que Ponce de León lo pisara por primera vez el día de Pascua Florida, de ahí el nombre de Florida, de 1513.
Y no es que no hubiera habido gente ilustre que lo intentara hacer. Primero de ellos es el famoso Pánfilo de Narváez, no sé si recordáis, Pánfilo de Narváez, al que Diego Velázquez encarga que vaya allí a aprender a Cortés, que al cabo le venía grande la tarea, y efectivamente fue Cortés el que lo prendió a él en una operación de comando nocturna digna de una novela de teatro, y además incorpora a las tropas para que luego le acompañen después a Tenochtitlan. Bien. Es una expedición importante, 500 personas, barcos, 40 caballos, en fin, etcétera, etcétera. Y entre ellos lo más importante es que hay una persona que va con ellos como tesorero, ni más ni menos que Álvar Núñez, cabeza de vaca, de familia hidalga, que data sus ancestros pues, desde la batalla de las Navas de Tolosa. O sea, bien. Empieza la cosa regular porque empiezan a llegar a la Florida. Lo primero que se van encontrando es que aquello ni es oro, ni es fértil, ni nada de nada. Es un sitio inmundo, con mosquitos por todas partes, seco, muy pobre, muy desangelado todo. No encuentran qué comer, en fin, todo un tanto desastre. Y sobre todo un poquito, para fijarnos que ayer lo dijo el profesor Luceña, muy importante, cuando decimos es que no hubo héroes en el norte que pudieran conseguir lo que se había conseguido al sur. Lo primero que tenemos que ver es que allí no había una pirámide de organización en que cogiendo a la cabeza podíamos sustituirla por los españoles, número uno, y además los de abajo la mayoría de las veces encantados, porque estaban enfadados con el que antes estaba en la parte superior, sino que aquí eran pueblos muy dispersos, nómadas en muchos casos, tremendamente pobres y mucho más atrasados. Quiero decir esto para poner un poquito en contexto. Bueno, pues aquello un desastre, aquello acaban teniendo... Ha hecho Pánfilo de Narváez antes una división, unos los ha dejado que vayan por mar, otros por tierra, al cabo de un año están todos más perdidos que esto, se comen los caballos, es un desastre, ¿no? O sea, y van a ver si los que iban por mar les están esperando, los que llevaban por mar llevaban ya un año por allí esperándoles, se habían largado y entonces se quedan en todo. Es impresionante porque esto todo lo sabemos porque Álvar Núñez Cabeza de Vaca escribirá un libro que se llama Naufragios, que es una auténtica maravilla, porque es que nos va narrando todo lo que dice. Y claro, ¿qué dicen? Pues ¿cómo tenemos que salir de aquí? Pues hemos de salir con unas barcas. Y dice, pero no tenemos gente que sepa de barcos, ni tenemos madera, ni tenemos gente que sepa calafatear, ni tenemos velas, bueno... Lo construyen, pero lo construyen, claro, en un sitio como el Golfo de México, que en cuanto salen los temporales y todo, pues acaban todos desperdigados y prácticamente todos ahogados y muertos. Entre ellos desaparece, evidentemente, Pánfilo de Narváez. Bueno, y empieza aquí un periplo, ojo, de 8 años y 8.000 kilómetros, bueno, en realidad más de 8.000 kilómetros que se van a ir recorriendo. Lo de Jenofonte y la retirada de los 2000 es un juego de niños al lado de esto, porque esto es de otra magnitud. Y les empiezan a suceder todo tipo de cosas, porque lo primero que hacen es que los esclavizan. Los esclavizan y los someten de los pocos que van quedando, porque prácticamente todos se han ahogado. Y de los que van quedando los esclavizan y les someten a todo tipo de cuestiones, de vejaciones, de trabajos, están muertos de hambre, en fin, toda una situación absolutamente dantesca. Él se va pudiendo escapar de un sitio a otro, pero en general va yendo de Guatemala a Guatapeor, aquello no va a ninguna parte. Al final hay un tiempo en que se dedica a ser buhonero y logra que de alguna manera vendiendo y comprando cosas, hasta que pasados 5 años a todo esto ha recorrido todo lo que hoy son los territorios, ojo, de Florida, de Alabama, de Georgia, de Mississippi y de la Luisiana actual. O sea, que es un periplo impresionante. Y daría para escribir mucho más, pero llega un momento, al cabo de 5 años, que se encuentra, ya va solo, se encuentra con 3 de los antiguos compañeros suyos que aparecen por allí, Dorantes, Castillo, y el morisco negro es Estebanillo. Bueno, entre los 4 se empiezan un periplo de otros 3 años hacia el oeste, en que les van a suceder cosas tremendas. Porque la primera es que llegan a uno de los poblados y en parte porque algunos de los indios que había allí en esa tribu, en parte por lo que sea, porque habían enfermado, en parte por tal y cual, les llevan a un enfermo para que lo cure. En parte porque creen que las enfermedades que están cogiendo ellos son causa de los españoles, de los 4 españoles, y por lo tanto les dicen tendrán algún poder para remediar a este estado de cosas. Claro,
Yo, después de lo que ha hablado Marta, no voy a hablar de nada de milagros porque ya me quedo corto, pero claro, la cuestión está en que nos imaginemos por un momento que nos ponen a un señor enfermo delante y nos dicen, cúrelo usted. Y en esa situación se encuentra Álvaro Núñez Cabeza de Vaca sabiendo, número uno, que si lo cura puede que empiecen a comer bien, puede que suban de estatus, puede que todo vaya bien, pero que si no lo curan, lo más probable es que vuelvan al estadio anterior, de los 5 años anteriores, en que los tengan esclavizados. ¿Y qué hace Álvaro Núñez? Pues, o persona de gran fe, pues hace lo que puede o lo que sabe. ¿Y qué es lo que hace? Pues, número uno, se pone y dice, reza un Padre Nuestro, una de María, santigua al enfermo y le sopla. Evidentemente, el soplar es evidentemente una influencia de Juan 20, 21, 23 en el Evangelio de San Juan. Cuando tal. En fin, ¿y qué ocurre? Pues que el Señor se levanta y dice que está bueno. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca nos escribe en las naufragios y dice, a partir de ese momento todos fuimos médicos. Pero bueno, es que ahí empiezan a tener fama pues, de que curan. Es curiosísimo porque Álvaro Núñez lo que nos escribe en su libro dice, y quiso Dios en su infinita misericordia que a todos los que nos traían y les curásemos decían que estaban buenos, como diciendo, puede que no les hiciéramos nada, pero quiso Dios que todo al que nos ponían ahí delante decía, luego se levantaba. Y claro, en algunos sitios ya les precedía su fama y había gente histérica que en cuanto les veía venir decía que se había curado. Bueno, pero claro, la cosa llega un poco más complicada cuando llegas a una tribu que se llama de los tribus de los Avivares y ahí, ojo, ahí le dicen que vengan, que hay un muerto. Claro, ya no se trataba de un efecto placebo, allí hay un muerto. Y entonces está toda la comitiva del duelo alrededor de la tienda de campaña, punto. Entra Álvaro Núñez Cabeza de Vacas, lo ve ya cubierto con la esterilla de muerto, nos escribe, él dice, y fui a verlo y tenía los ojos vueltos, no tenía pulso y todos los síntomas de que estaba muerto. Claro, aquello ya eran palabras mayores, allí no era una cuestión de un placebo más o menos. Total, ¿qué dice? ¿Y qué hago? Dice, le volví a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, le santigué y le soplé muchas veces. Digo, debía ser. Había que soplarle, había que enviarle el Espíritu Santo, pero muchas veces para que se levantara. Pues se levantó, coño. Increíble, se levantó. Claro, a partir de entonces le empiezan a seguir 3.000 o 4.000 personas de pueblo en pueblo. Yo no me acordaba de aquella película de Forrest Gump que le seguían por allí algunos, pues esto es de 3.000 o 4.000 por allí. Bueno, una cosa fantástica. Como no hay tiempo no podemos seguir porque es muy, muy entretenido. Pero bueno, acabará recorriendo todo lo que son los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y llegan a California. En California girará al sur, se entrevistará, curiosamente, fíjate tú, en 1936 con el propio Hernán Cortés y luego, ojo, se volverá para España. Pero no se queda tranquilo, sino que coge y consigue que le den otras credenciales, pum, 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 y se va a la zona del Río de la Plata y será el primer europeo que llega a descubrir o a ver lo que serán las cataratas del Iguazú. Bueno, pasamos a Hernando de Soto, que si esto es sorprendente, lo de Hernando es, bueno, es diferente, pero también muy bonito. Hernando de Soto había sido, vamos, primero está en Centroamérica, hace ya muy buen dinero haciendo, porque era una persona como muy emprendedora y logra tener pues, grandes negocios haciendo transporte desde Nicaragua, Panamá, en fin, llegaron a hacer una gran fortuna. Luego acompaña ni más ni menos que Francisco Pizarro en la conquista del Perú, es el primero que le hace aquella demostración ecuestre al propio Atahualpa, en fin, tal y cual. Y luego, cuando empieza a haber las discusiones absolutamente fratricidas en el más absoluto sentido entre Almagro y Pizarro, él dice que ya no quiere saber nada y que se vuelve para España. Claro, se vuelve a España, llega a Sevilla, y llega a Sevilla con una aureola, primero con una fortuna impresionante, una fortuna absolutamente impresionante, se construye un palacio en Sevilla, se casa con Isabel de Bobadilla. Isabel de Bobadilla es sobrina nieta, no sé si os acordáis, de la serie de Isabel, esta rubita que era muy amiga de la reina Isabel, que estaba todo el día con ella, allí en la serie. Bueno, pues esta era la tía abuela con la que se casa Hernando de Soto. Bueno, total, que se casa con ella y a cualquiera. Hay esto que ha dicho que su fortuna en euros constantes era de 200 millones de euros de hoy. Yo descarto la cifra porque lo digo como economista también, es casi imposible trasladar, diríamos, las monedas de aquellos. Cualquier cifra que se dé
casi prima facie está equivocada, punto. Pero sí que era una gran fortuna. Y cualquiera se hubiera quedado en Sevilla, con el buen tiempo que hace y todo allí, además con la mujer guapa y noble. Pero no, consigue que Carlos I le dé unas credenciales de nuevo para la Florida. Mira pero lo increíble es que Álvaro Núñez Cabeza de Vaca le va a visitar, tiene una reunión en Sevilla. Aquello debió ser para verlo, porque claro, alguien que se las ha pasado canutas va a hablarle. Y dicen, cuenta, ¿y qué le dijeron? Pues le dijo blanco, negro y todo lo contrario. Porque le dice, oye, que aquello no hay de nada, que es un territorio pobre, que de oro, vamos, ni oro, ni plata, ni nada, que ni hojalata, que bum, 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 bum. Pero luego le acaba diciendo, pero yo comprendería a un hombre que se jugara toda su fortuna por ir allí. Bueno, lo que faltaba. Entonces se coge y dice, para allá, vámonos. Bueno, se lleva a su mujer también. Y como además tenía la aureola de la fortuna que había hecho, le sigue medio mundo para ellos. Es una expedición también potente de 500 personas, pum, pum, pum. Bueno, y empieza, estamos... llega a partir de Cuba. En Cuba da poderes a su mujer, hace testamento también a favor de su mujer, me parece el 18 de mayo del 39, 1539, y luego se lanza ya a la aventura para allá, llega a Florida y, claro, de nuevo, pues repetición de la jugada. Allí no hay de nada. Y empiezan a ir las cosas otra vez mal. Hay un momento en que pueden ir bien, y es curioso, porque se encuentra con una princesa que había en un territorio, Cofitachequi, y la princesa de Cofitachequi, que además era una zona un poquito mejor que el resto, porque era una zona rica en perlas de río, etcétera, etcétera, se enamora de él. Y entonces se enamora de él, y entonces le dice que se asiente allí, que se quede allí, y tal y cual. Y la verdad es que hubiera sido una decisión desde el punto de vista de exploración muy acertada, porque hubieran tenido un sitio, una irradiación, como diríamos, valga la expresión, una cabeza de puente de gente próxima, además casado con la princesa de la tribu, y le hubiera pedido. Pero él está enamorado de su mujer. Supongo que estaría dudando, o no, ahora no sabemos, pero lo que dice es que cortésmente, pero no por ello no menos firmemente, le dice a la princesa que lo siente y que sigue explorando. Y sigue explorando, y claro, pues los indios, además de la zona, aparte de ser medio nómadas, tal y cual, como ya habíamos visto anteriormente, eran pues muy, muy belicosos. Hay alguna batalla como la de Mavila, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y al final, cuando ya llega al Mississippi, cruza el Mississippi, con lo cual gana una aureola tremenda con los indios, porque el Mississippi lo consideraban ellos prácticamente incruzable, y cuando ya decide quedarse un poquito en el este del Mississippi como un punto de irradiación para extensión, bien es cierto que había perdido a muchísima de la gente que iba con él, pues resulta que un mosquito anófeles nos hará que terminemos esta antes, coge las fiebres palúdicas allí, coge las fiebres palúdicas y él se siente que se está muriendo. Todos le tenían como un gran líder. Él es muy bonito porque va despidiéndose de uno a uno de todos los de su tropa, pero evidentemente sabe que se está muriendo y se acaba muriendo. Y se acaba muriendo. ¿Y qué hacen sus soldados? Es muy bonito porque sus soldados lo entierran y dicen, a este seguro que le van a profanar la tumba. ¿Por qué? Porque los indios cuando profanaban la tumba de alguna manera creían que se empoderaban, entre comillas, la palabra ahora no me gusta nada, pero bueno, para ver si a entendernos, de los poderes que tenía el muerto, con lo cual dice, con lo cual le vuelven a desenterrar sus soldados, que le tenían una auténtica admiración porque era un líder genial, y entonces lo desentierran, hacen un orificio en un tronco de encina, lo llenan de piedra y lo llevan al centro del Mississippi, donde allí de alguna manera lo sepultarán. Hay un cuadro precioso en el Museo Naval, pequeñito, pero muy bonito, en que a la luz de la luna se ve pues, digamos, la sepultura, que no enterramiento, evidentemente, de Hernando de Soto. Hernando de Soto es, curiosamente, de los pocos con un cierto reconocimiento en Estados Unidos. De los 8 cuadros que hay debajo del Capitolio, hay 2 que tienen que ver con España, como ayer se decía, uno el de Cristóbal Colón, 2 Hernando de Soto llegando al Mississippi a caballo, en un cuadro de William Powell, pues que está muy bien.
Y es muy bonito, todo esto lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo escribe ni más ni menos que el Inca Garcilaso, escribe un libro que se llama La Florida del Inca. Bueno, la verdad es que para mí tiene profundo significado que alguien como el Inca Garcilaso, es decir, sobrino nieto de Huayna Cápac, por un lado, y por otro con sangre de Garcilaso de la Vega o del Marqués de Santillana, pues nos escriban esta crónica, ¿no? de ni más ni menos que de Hernando de Soto. ¿Y cómo termina? Me vais a permitir que os la lea porque es muy, yo diría que es muy bonita, porque dice, escribe el Inca Garcilaso, dice: fue pacientísimo en los trabajos, tanto que el mayor alivio que en ellos sus soldados tenían era ver la paciencia en los sufrimientos de su general, abnegación. Fue valentísimo, tanto que entrando en la lucha dejaba hecho el camino para donde pudieran pasar 10 de los suyos. Era aventuroso en las jornadas que emprendía, aunque en la principal le faltó la vida. Gastó en esto más de 100.000 ducados, su vida y feneció en la demanda. Bueno, no se puede decir de manera más sencilla, pero por otra parte más poética, pues lo que es la vida de Hernando de Soto, que de nuevo, uniéndolo con lo que decía antes Carlos, dinero no le hacía falta. O sea, que si fue para allí fue por otra cosa, ¿eh? Y con esto pues volvemos, que después de estos fracasos, ¿a quién se le ocurrirá la Florida? Pues a nadie. Y entonces hay unos 20 y pico años que a nadie se le ocurrirá la Florida, porque si estos dos insignes conquistadores han fracasado. La palabra conquistadores no me gusta, pero bueno, pues a cualquier otra. Pero en 1562 la cosa cambia porque los corsarios hugonotes franceses empiezan a establecerse allí. En 1564 la cosa es todavía peor porque construyen un fuerte, Fort Caroline, y entonces ya la cuestión se transforma en una cuestión de Estado. Felipe II dice: esto hay que terminar con ello. ¿Y a quién se lo pueden encargar? A Pero Méndez de Avilés, con el que iniciábamos esta charla. Pero Méndez de Avilés inmediatamente va para allá, no tenemos tiempo de dar los pormenores, pero va y al final llega con un galeón y desembarca y funda la primera ciudad en lo que hoy está en los Estados Unidos, 8 de septiembre, Día de la Natividad de la Virgen, de 1565. Ahí se funda San Agustín. Y se tiene, es así, la primera cena de acción de gracias, no la que nos cuentan por ahí los señores, los yanquis me refiero, sino la nuestra, la auténtica, más de 50 años antes de que lleguen los puritanos del Mayflower allí. Y el cacique se lo oye además muy atento, incluso deja para las mujeres y niños que van en la expedición, facilita sus propios sitios de vivienda, cubierto para que estén protegidos, etcétera, y es un hecho muy notable. No me puedo resistir en decir dos cosas. Una, la primera, que a partir de ese momento, el 8 de septiembre, en San Agustín, se celebra ese aniversario. Y que a muchos miles de kilómetros de allí hay otro 8 de septiembre de ese mismo año, porque está sucediendo otra cosa, que hay un gran socorro español a la isla de Malta. La isla de Malta sitiada por los turcos que, de nuevo, para ponernos un poquito en situación, han tomado Jerusalén, El Cairo, Rodas, Budapest, Belgrado, han sitiado Viena, es decir, el ogro negro de la situación en Europa, pues están a punto de tomar lo que sería una cabeza de puente para el Mediterráneo occidental, que es Malta. El gran socorro español, con García de Toledo, llega allí ese 8 de septiembre y será el fin de la presencia turca, que es Irán. Celebran también los malteses, también ese 8 de septiembre, también de 1565. Eso sí que es presencia global. Bien. 2 minutos, Carlos. 2 minutos. Bueno, 2 minutos. Es que así, 2 minutos, que si fueran el tiempo de descuento de ciertos partidos, pues no sé, a ver si... Bueno, vamos a ver. Y para terminar, diríamos... que hemos hablado de héroes. ¿Y qué son los héroes? Los héroes, de alguna manera, se definen como las personas que son abnegadas por una causa importante, por una causa buena. ¿Y cuál era esa causa en este caso? Extender las posesiones del Imperio español, o del Imperio de la Corona Española, si se quiere, y la segunda, evangelizar. Ojo, la de evangelizar ahora, en el mundo tan secularizado que tenemos, nos suena chino, pero ojo, en aquel momento era... En un momento en que la creencia de una sociedad muy cristianizada se basaba en la posición de que ex ecclesiam nulla salum, no había salvación fuera de la Iglesia. Si a una persona le estábamos logrando bautizar, era el mayor regalo que le podíamos hacer. Ojo, le estábamos abriendo la puerta de la eternidad.
es muy fuerte, pero bueno, no nos quedemos ahí porque no hay tiempo. Bien, entonces, ¿y a dónde nos vamos entonces? Que yo voy a citar entonces dos virtudes que tenían los héroes, porque el título de la conferencia era de héroes. Y esas dos virtudes, ¿cuáles son? Una, la abnegación, que no voy a insistir en ella porque ha quedado más que... Y la segunda es el valor. Y el valor es una virtud en horas bajas, porque casi nos parece que el valor es la agresividad o el no sé qué o el no sé cuántos. Y sin embargo, fíjate tú, C.S. Lewis decía una frase que era muy buena, dice, el valor no solamente, decía él, es una virtud en sí misma, sino que es la que capacita a las demás virtudes en los momentos de prueba. Solamente si tenemos valor, seremos capaces de ser fieles cuando los demás no lo son a nuestro alrededor y cuando nos invitan a no serlo. Solamente si tenemos valor, seremos capaces de decir que no cuando alrededor todos no son honrados y nos invitan a no serlo, etc. Es evidente. Y creo que en estos héroes el valor pues, ha quedado muy manifiesto. ¿Y cómo podríamos resumir cómo eran, si tuviéramos que definirlos en algunos, de alguna manera? Pues si tuviéramos que definirlos de alguna manera, yo casi me referiría a aquellos versos que Antonio Machado los dedicaba y se refería a su amigo Miguel de Unamuno. Y de él decía, y lo mismo se podría decir de cada uno de estos héroes, tiene el aliento de una estirpe fuerte, que soñó más allá de sus hogares, que la fama buscó tras de los mares y que espera la gloria tras la muerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad. Y bueno, Adelaida, quedas con la palabra. Yo la verdad es que le iba a vender unos minutos a Carlos, pero no ha habido momento para la negociación. Si me sobra tiempo, pues con toda confianza. Yo soy un discípulo insignificante al lado de tu conocimiento. Por favor, no empecemos así. Bueno, sí, vamos a empezar de otra manera. Ningún hombre conoce su destino. ¿Se me oye bien? Por la sencilla razón de que no está escrito. Exacto. Y tratará de hacerlo, irá forjando lo que la vida le va a traer y a través suyo, pues quizá otras personas con mayor o menor trascendencia en sus decisiones concretas, en circunstancias, vamos a decir, normales y corrientes. Es verdad que la normalidad y la corrientez en el siglo XVI pues son un poco distintas a lo que a día de hoy consideraríamos circunstancias normales y corrientes. Yo voy a hablar, entre otras cosas, de el padre Serra, de Junípero Serra, Fray Junípero, perdón. Pero quería decir que nos han hablado de Sor María Jesús de Ágreda, nos han hablado de algunos héroes y pienso que si hay algo heroico es precisamente ser consciente o tener orgullo de alma. Quizá eso es lo que podría distinguir a estos personajes del siglo XVI, que no solo tienen honor respecto a la corona, sino que están orgullosos de su alma, como algunos autores han glosado también. Y en este sentido, pues creo que a lo que ha dicho Carlos añadiría que para ser un héroe hay que ser absolutamente insensato. Porque hay cosas que si uno las piensa, indudablemente no las haría. Por eso también es bueno que nunca sepamos nuestro destino, porque quizás si lo supiéramos, correríamos en dirección contraria. No sé si esto le pasó a Fray Junípero, no lo sé. El hecho cierto es que si analizamos su vida desde la dimensión geográfica, cultural, encontraremos distintas fases, ¿no? Él nace en Petra, un asentamiento, una población importante en la isla de Mallorca. Indudablemente, Mallorca es una isla preciosa y maravillosa, pero es una isla pequeña. Los isleños suelen ser cerrados hacia sí mismos, conservan, en cierto modo, aisladamente su propia cultura. Es un hombre que nace, Miguel José Serra, en una familia labriega. Sin embargo, tenía una capacidad intelectual y unas dotes tan notorias que acabará pudiendo realizar estudios.
Y esos estudios pues, van a ser el bienio filosófico y el cuadrienio teológico. Es decir, va a completar su formación porque desde bien pequeño había frecuentado el convento de los franciscanos y de alguna forma entiende que el sentido de su vida, aunque todavía no sepa cuál va a ser su destino, pues sí es efectivamente profesar como un hermano menor de San Francisco. Una vez allí se preparará para el sacerdocio. ¿Por qué me parece interesante hablar de que tiene el bachiller filosófico y después los grados en teología y el doctorado y llegará a tener una cátedra de teología en la Universidad Luliana? Porque la inteligencia es un instrumento maravilloso y nunca es sustituida por la fe. Creo que las grandes construcciones de los hombres se han hecho siempre desde todas las dimensiones. La inteligencia, la voluntad, la sensibilidad, las creencias, porque evidentemente cultura viene de cultivo, aunque a día de hoy el concepto pueda parecer extraterrestre y arcaico, pues yo cada vez me reafirmo más en él. El cultivo de ese alma, el cultivo de unos hábitos, de una vida, que cobra su sentido pleno en el catolicismo, en el cristianismo. Pero después de la isla va a pasar a la península y de alguna manera su horizonte se va a ampliar. Cualquier persona pues, inteligente, sensible, contemplativa, como se supone que puede ser un fraile, observa, asimila, empieza a alejarse de aquella cerrazón inicial. Después va a cruzar el Atlántico. No podemos hacernos cargo, creo, honradamente, de lo que suponía ese salto para una persona, en este caso es el siglo XVIII, ¿no? Pero era una aventura impresionante. A día de hoy, desgraciadamente, no podemos sorprendernos por estas cosas porque nuestro mundo es muy distinto y conocemos todo, aunque nunca hayamos estado en todos los sitios. Ya es como si nada nos sorprendiera. En ese momento no era así. Luego va a vivir un tiempito de adaptación en México, estará en el Colegio de San Fernando y después va a empezar su tarea misional. De manera que le hemos visto isleño, una ampliación a la península, un salto del Atlántico, después una estancia en México, la capital virreinal, increíblemente próspera, viva, bulliciosa, mercantil. Y de pronto le vamos a ver yéndose a unos parajes completamente diferentes, con unas circunstancias humanas, culturales, etcétera, también muy distintas. ¿Cómo podrá asimilar esas experiencias? Porque tiene un sentido claro de su vida, yo soy un franciscano, y porque entiende que tiene una misión, que es precisamente el Evangelio, evangelizar. Es interesante pensar que aquí hay que hablar, aunque sea mínimamente, de toda una tradición de evangelización, no solo en España, que por supuesto que la hubo, sino también del propio cristianismo. El cristianismo surge en un medio cultural hebreo, tiene que salir de ahí, se extiende por el mundo helenístico, con unas características culturales distintas, después llega a Roma, a través de Roma pues va a ir llegando a toda Europa, y afronta el reto de aculturar, inculturar, transculturar la verdad, no uniforma, la verdad une. No nos hace a todos iguales, aunque nos recuerde que hay un núcleo común que nos hace libres cuando vivimos respecto al bien, ¿no? Cuando efectivamente empieza la aventura castellana en América, en el segundo viaje, pues va a pasar alguien con una importancia muy grande en este sentido. Como todos ustedes saben, es Ramón Pané, que entiende una cosa palmaria, pero que entonces no debía ser tan sencillo comprender. Para evangelizar hay que tener algo en común. No podemos llegar desde fuera con argumentos, sino que tenemos que entrar en una cultura y desde esa cultura, conociendo unos valores, unas tradiciones, unas historias que explican el origen del hombre, en ese
mundo cultural concreto, cómo resuelve todo el problema del cosmos. Y Fray Ramón, como es sabido, pues se fue a vivir con los indígenas, aprendió arahuaco, aprendió macorige y después dejó escritas algunas cosas interesantes, ¿vale? Luego llega a México y evidentemente ayer se nos hablaba, o esta mañana, ya no lo sé, de los 24, de los 12 que llegaron en 1524, pues evidentemente Fray Bernardino de Sahagún, Pedro de Gante, y después vendrán muchos otros que van a seguir de esta manera. Es decir, tenemos que, en lo que es esencial, mantener esa pureza de la fe, y en lo que es accesorio, que es muchísimo, casi todo, tenemos que acercarnos a las formas indígenas de celebrar sus cultos, de hacerlo al aire libre, de que les entre por los ojos pictográficamente la doctrina. Tenemos las cartillas que se imprimieron en Valladolid, el catecismo de Fray Pedro de Gante, tantas adaptaciones arquitectónicas que tienen una finalidad catequética y, bueno, pues un profundísimo respeto, aunque pudiera haber malos entendidos, respecto a las otras culturas, ¿no? Por eso pienso que esto enmarca bastante bien la tarea misional de Serra y sus compañeros, él que habría podido tener una carrera académica pues tranquila, gloriosa y al servicio de los católicos, pues evidentemente llega un momento en que entiende que hay que ir a buscar a los gentiles. Es curioso porque en la biografía que escribe su amigo y compañero Francisco Palou se utiliza siempre esta expresión, los gentiles, ¿no? Los gentiles, como los judíos llamaban gentiles a quienes no eran judíos. Por eso hablábamos antes de la caminata de Cabeza de Vaca. Yo creo que Fray Junípero caminó bastante más. No puedo decir el número exacto de kilómetros, pero bastantes más sí, ¿no? Un andariego en sandalias franciscanas y con un problema de una llaga infecta en una pierna desde su primera caminata de Veracruz a Ciudad de México. Desde México va a salir rumbo a la Sierra Gorda, al territorio Pame. Indudablemente va a aprender esa lengua, la Xi-o-i, y va a aplicar pues, toda una serie de formas de enseñanza, pero no son argumentales solo, fundamentalmente contienen admiración, respeto, cariño y una conciencia, creo que también ha salido aquí, ¿no?, clara de lo que es regalar a un pueblo el Evangelio. Entiendo que a día de hoy esto puede resultar chocante para mucha gente, pero no tendría por qué ser así, ¿no? Allí se van a crear esas 5 misiones, va a estar 9 años viviendo y promoviendo lo que siempre se hizo en las misiones españolas o castellanas o ya pues lo que fueran, ¿no?, americanas. No solo la catequesis, fundamentalmente lo que se llamaba entonces la policía. Hay que enseñar a vivir en policía, con polités, con educación, enseñar los trabajos, enseñar los oficios, crear pues, pequeñas unidades de producción de economía familiar que poco a poco se puedan intercambiar en mercados y acaben construyendo una pequeña región comercial que se comunicará después con otras, porque un principio que entiendo que se tenía siempre en mente era primero hombre, después cristiano. Es decir, no hay que ocuparse solo de que puedan recitar el credo. Evidentemente, la fe no es un recitado, es una vida. Y por eso las distintas civilizaciones que han bebido del cristianismo no son simplemente cascarones, sino vidas aunadas por una verdad, ¿no? Después va a volver a México y allí pues, hace algo interesante, que es lo que él llamaba las misiones de fieles. Ir a lugares cerca o lejos donde había gente que no podía recibir los sacramentos, donde hacía mucho tiempo que no se había podido predicar y sus compañeros le describen como infatigable. Podía estar medio muerto de cansancio, y a veces lo estaba, pero él pues, no cejaba en ese ofrecer el bien a todos, ¿no? Y ya desde allí pues, va se intentó, desde los colegios apostólicos de distintas ciudades, la creación de una serie de
perdón, se me ha ido la idea, misiones en la zona de San Sabás. No fue sencillo, hablemos sin decir nada de los apaches, y entonces regresan a México. Él iba a ir a esas misiones, pero como nunca se consolidaron, pues no pudo ir. Y ya después de un tiempo es cuando se va a ir a la Alta California a hacer lo propio allí. Después de una larguísima expedición, con muchos malos entendidos, se equivocan de puerto, pasan muchas cosas, las carretas no llegan. Bueno, ¿qué les voy a contar que no sepan ya, no? Pero de alguna manera ese mismo, no sé, fuego interno, esa especie de necesidad de acción que sienten los soldados, los exploradores o los conquistadores, pues también lo sienten los misioneros. Y allí, con su acción y la de otras personas, evidentemente se van a crear 21 misiones. Había sido un territorio de misión de los jesuitas, pero como ustedes saben, en 1767 la orden religiosa fue extinta en los territorios de la Corona de España. Y por eso tuvieron que abandonar esas misiones que con tanto trabajo pues el padre Quino, el padre Salvatierra habían contribuido a consolidar. Y entonces van a ser los franciscanos. ¿Qué? No, nada. Ah, qué susto. Pensé que ya me ibas a amenazar con que solo quedan 13 segundos. 25. No, 1 hora. Esta mañana se hablaba de 1 hora. Bueno, no. Ya me fui de la Alta California. Entonces allí efectivamente se van a levantar 21 misiones y pues eso, como también ha salido aquí, a día de hoy en muchos casos son grandes ciudades y fueron indudablemente inspiración para la creación de sociedades, entiendo, pues más humanas, más justas. Indudablemente los errores humanos son compartidos por todos, ¿no? Porque esa es otra cosa que a mí me parece interesante destacar aquí, y es que el catolicismo católico quiere decir universal. En sí mismo tiene una dimensión de universalización. De alguna manera te ayuda a entender que hay otras gentes, otros mundos con los que se podría compartir eso. Y pues saliendo de aquella pequeña isla, Fray Junípero Serra ha ido compartiendo eso con mundos culturales muy diversos y de alguna manera pues toda esa inspiración ha quedado y queda ahí. Y ahora, pues por irme a mensaje final, decir que a mí me parece que a día de hoy la tarea de Hispanoamérica, la cultura hispana, llamémoslo como queramos, es cultural, porque la materialidad, pues el poder, el dinero, se comporta como un bien material, es decir, solo se puede repartir. Incluso hay momentos, el poder político, que te sitúan en la disyuntiva, o tú o yo. Con la cultura no pasa eso, porque la cultura es un bien inmaterial, el patrimonio, la historia, bueno, tantas cosas que pues creo que no hay tiempo de detallar aquí. La cultura siempre es incluyente porque se puede compartir. Y un ejemplo claro es el español, 600 millones de personas, ¿no? Por eso creo que en un mundo pues cada vez más polarizado, políticamente crispado, la tarea que yo vería para los hispanos es esa, es cultural. ¿Y desde qué perspectiva? Pues desde la perspectiva probablemente católica, de familia, de fiesta y de lengua. Creo que en el mundo hispano se celebra una fuerte realidad de lo común. Y lo común no solo nos muestra quiénes somos a día de hoy, nos muestra de dónde venimos y también nos muestra hacia dónde podríamos ir. Porque les recuerdo que ningún hombre sabe cuál es su destino porque no está escrito. Y si se han fijado, esta mesa no era solo de héroes y santos, también se habla de centinelas del futuro. No hay nada que guarde tanto el futuro como que cada uno tengamos una identidad fuerte, asumida, desde la cual podríamos aportar, pienso, muchas cosas que podrían, en cierto modo, cambiar la dinámica crispada de nuestro mundo. Y por mi parte, nada más.
Bueno, yo creo que podemos pasar directamente a preguntas, ya que tenemos 10 minutos. La persona allí, por favor, si le puede pasar el micrófono. Muchas gracias. Marta, quería compartir contigo, enhorabuena por la mesa, y efectivamente con esta idea de centinela de futuro, Sor María de Jesús de Ágreda, quien inició muy temprano, tras su muerte en 1665, pero para 1673, en su proceso de beatificación, que después fue interrumpido, tener las reliquias, a pesar del cuerpo incorruptible, tener las reliquias. Y en Fundación Carlos Slim, en Museo Sumaya, conservamos su reliquia con la firma autógrafa de Sor María. Y curioso esta idea de trazar identidad, y por eso conservar la reliquia. Fueron muchas las que ella entregó también en vida de segundo grado, pero esta de primer grado, interesante el cómo se hermana, digamos, en esta bilocación que tendrá Sor María. También tiene este medallón relicario una piedra del pesebre, pues de Jerusalén. Y esta es idea, más allá de creer o no creer en si es lógica o no, y el proceso mismo tan complejo del proceso de Sor María de Jesús, el hecho que sí da identidad. Y por eso será milagro, ¿no? Históricamente cohesiona. Entonces, bueno, en México también cuenta una piedra de la fundacional de Sor María de Jesús, y quería compartirlo contigo, pero enhorabuena. Gracias, lo tengo que visitar, porque ella sí trajo rosarios. Esos no se han encontrado. Así que esto es algo para todos los arqueólogos y antropólogos de estar buscando. Pero sí, una reliquia como esa la tengo que visitar para que tengamos toda esa historia junta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quisiera intervenir? Bueno, como tenemos algunos minutos, no sé si alguien quisiera redondear algo, alguna idea. Es tu oportunidad. ¿Ah? Venga, Carlos. No. Ya he dicho. Bueno. Ahí hay una pregunta. Adelante. Por favor, ¿dónde está la persona? Allí. Ahí. Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo como una persona que vive en la Florida me encantaría saber si es cierto lo que dicen o no es cierto. Algunas veces dicen que Juan Ponce León él está buscando la fuente de la juventud, pero algunas veces a la gente dice que eso era parte de un ataque a su reputación de los ingleses. Te pregunto, ¿era algo que estaba haciendo o no? Siempre se dijo que había algo de eso, y es posible que fuera algo de eso. Es decir, claro, ahí siempre se mezclan los ataques de intento de desprestigios, que muchas veces pues, vienen del mundo anglosajón y nosotros encima no nos los creemos. No digo exclusivamente, no digo que siempre, pero digo que de vez en cuando. Pero es perfectamente posible que lo pensara. Es decir, en aquella época había muchos mitos que procedían pues, en California. Pues era pues, el californio, venía ideas de las novelas de caballería, de la Amadís de Gaula, etcétera, de buscar los tercios de Espaldino. Es decir, que no es de descartar que efectivamente entre las posibilidades de búsqueda buscara las fuentes de Ateneo. No es descartable. Que no fuera ese el único, pues evidentemente seguro. Pero que fuera uno de ellos, yo no me atrevería a decir que no. Muchas gracias. Ok, yo tengo algo que agregar sobre Sor María de Jesús de Ágreda. Algo que sucedió muy recientemente, que no mencioné, pero ¿a quién le gusta cocinar aquí? Mucha gente. A mucha gente. ¿Quién conoce a Patty Hinich? Ok, Patty Hinich tiene un programa de cocina mexicana. Ella es mexicana y vive en Washington, D.C. Tiene un programa sobre Patty's Mexican Cooking. Bueno, en su programa ella va a diferentes regiones de México. Recientemente fue a Sonora, que está Sonora pegado a Arizona.
Bueno, ella está entrevistando allí las personas que están allí, que les gusta comer. Bueno, sale un inmigrante que tiene una escuela de arte en Sonora. Él trató de cruzar el río, no lo dejaron. Y salió una señora de una fundación en Arizona que les ayuda a llevar agua al desierto de Sonora, donde hay miles de inmigrantes que quieren pasar por allí. Muchos se han muerto. Y los que han sobrevivido cuentan una historia de que ven a una dama de azul. Y bueno, yo le llamé a Patty Henich, hablé con ella, hablé con Gia del Pino, que es la señora que es la dueña de la fundación, y a uno de los artistas, que es los que pintan. Y sí, ellos dan clases a los niños y a la gente que son inmigrantes, pero la están viendo. Eso es algo diferente ahora, que no nomás, ya he hecho muchos milagros y ya tienen todo. Ya nomás es decir, la vamos a beatificar porque ya es venerable. Pero eso de que se está apareciendo a personas que la están viendo después de la muerte es algo totalmente diferente. Gracias. Bueno, extraordinario. Sí. Bueno, de no haber más preguntas, creo que podríamos ir cerrando. Recordemos que el título era Centinelas del Futuro, ¿no? Realmente no cabe duda que para afrontar los retos de la humanidad y de la hispanidad se requiere un material humano que existió y que hoy deberemos volver a forjar para conseguir una humanidad un tanto más armónica y una humanidad que trascienda esa terrible imagen de Gregorio Samsa que amaneció un día y era una cucaracha, ¿no? Es que realmente me parece que es la antítesis, ¿no? Esa existencia ya reducida. Creo que debemos encontrar, y la hispanidad tiene mucho, debemos encontrar fuentes de las cuales volver a beber, actualizar. Yo siempre digo, a mí me parece que las bases de la hispanidad son trascendencia, pertenencia y libertad, en el sentido del libre albedrío. Si volviésemos a conseguir unos puentes hacia ese trípode, creo que nos iría un poquito mejor. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a ustedes.